lista. Advertencia: la siguiente historia es real. Así es que, si eres de mente susceptible o padeces de terrores nocturnos, no recomiendo ver este video. Sin embargo, si eres una persona curiosa y te gusta sentir el miedo, esta historia es para ti. Sucedió hace ya algunos años en una finca de la costa sur de Guatemala. Esta historia me la contó mi padre Gabino Pío García. Él y unos compañeros estuvieron trabajando en la costa junto con mi abuelo. Todo sucedió más o menos a finales del mes de octubre, así es que la atmósfera comenzaba a plagarse de cierto terror. Sin embargo, también faltaban pocos días para la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Los festejos se llevarían a cabo en la finca donde hacían la crianza de ganados, precisamente en los potreros. En fin, sucedió que había llegado un pedido de vacas y toros. Así es que los trabajadores tenían que subir los animales en camiones, acomodarlos y prepararlos para el viaje. Pero había algo extraño, algo que nunca había pasado. Fue en el proceso de subir a los animales a los camiones. Resultó que los bueyes estaban nerviosos. Se alzaban en sus patas y retrocedían a medida que los trabajadores intentaban subirlos a sus respectivos lugares. Aquella situación era desconcertante. Los animales mugían y de alguna forma los hombres allí presentes podían sentir una especie de terror en las voces de aquellas bestias. Pero continuaron insistiendo. Sin embargo, los animales se negaban. Entre más insistían los empleados, los animales más se resistían. Hasta que las bestias empezaron a golpear a los trabajadores, hiriendo a varios de ellos. Al final no lograron subir ni a un solo animal. El patrón, quien fue testigo de aquel extraño comportamiento de los animales, sabía que ya no se podía hacer nada, pero la entrega tenía que hacerse ese mismo día. Justo en ese momento, un extraño hombre vestido al estilo de un vaquero llegó y comenzó a platicar con el patrón. Le dijo que no tenía empleo y que necesitaba ganar dinero. Así es que le pidió que por favor le diera la oportunidad de trabajar para él. Pero el patrón se negaba a darle trabajo. Le dijo que la verdad es que tenía un gran problema con el incidente de sus animales y no tenía cabeza para andar dando empleos. Además, los animales eran peligrosos. Ya habían lesionado a muchos trabajadores y no quería agregar uno más a la lista. El patrón, después de contarle todo lo sucedido al extraño hombre, le dijo que necesitaba el dinero para mantener a su familia y le rogó nuevamente por una oportunidad. Finalmente, convenció al patrón y le dio la oportunidad que buscaba. El extraño hombre se acercó al primer buey y sin mayor esfuerzo lo subió tranquilamente al camión. Los trabajadores y el patrón estaban extrañados por lo que estaban viendo, al mismo tiempo que se pusieron contentos. El patrón sintió un gran alivio. Luego el extraño procedió a subir uno por uno a esos animales ya mansos, hasta llenar los camiones él solo. El patrón se le acercó para felicitarlo y le dijo que le iba a pagar el doble de lo que ganaban sus empleados. Pero también le dijo que se quedara a trabajar con él en la ganadería. Sin embargo, el hombre le contestó que solo podría trabajar unos cuantos días, porque él debía viajar lejos muy pronto. Los días pasaron y el misterioso hombre se presentó siempre temprano a trabajar. El patrón no entendía por qué si le estaba pagando el doble no podía quedarse.
Entonces se le ocurrió una idea. Una noche le ofreció darle de cenar al extraño. El hombre no quiso recibir los alimentos, pero le dijo que únicamente necesitaba unas candelas o veladoras. El patrón se sintió aún más extrañado por la actitud del hombre, pero mandó a sus empleados que le llevaran unas cuantas veladoras. Cuando llegó el día en que el patrón les iba a pagar a sus trabajadores, se le acercó al hombre gustoso y dispuesto a darle su sueldo, que bien se lo merecía. Pero sorprendentemente el hombre no quiso tomar el dinero de su sueldo. Lo que hizo fue pedirle un favor al patrón y le pidió que le fuera a entregar el dinero personalmente a su esposa, porque él debía partir cuanto antes y ya no tenía tiempo para regresar a su hogar. El patrón, sorprendido, le dijo que lo haría. Entonces el hombre le dio una dirección y el nombre de su esposa. Pero ese mismo día, el patrón, junto con algunos de sus trabajadores más curiosos, decidieron seguir al extraño para saber a dónde se dirigía. Lo siguieron hasta una choza donde él descansaba. Pasaron las horas y eran ya como las 12 de la noche. El patrón y los demás trabajadores se acercaron como pudieron silenciosamente a la choza y comenzaron a mirar por un pequeño agujero. Lo que vieron dentro de aquella choza fue algo desconcertante, sorprendente y totalmente fuera de lo normal. Pudieron ver cómo aquel hombre estaba sentado en una mesa con las veladoras prendidas frente a él, comiéndoselas una por una, todas las veladoras. Extrañados, el patrón y sus hombres se retiraron. Luego, al día siguiente, el extraño hombre no apareció por ningún lado. El patrón entonces mandó a unos cuantos para que buscaran al hombre, pero nunca lo hallaron. El patrón, asustado junto a sus empleados, recordó el favor que le había pedido antes y decidió ir de inmediato a buscar la dirección que le había dado. No tuvo problemas para dar con la casa. Bajó de su vehículo, se paró frente a la puerta y una señora muy amable abrió la puerta y lo saludó. Le dejó entrar en su humilde casa. El patrón le platicó a la señora que su esposo había llegado a trabajar con él en la finca y que le había pedido el favor de entregarle el dinero a su esposa. La señora, confundida por aquellas palabras, se puso a llorar y le contó al patrón que su esposo había fallecido hacía 2 años en una finca donde cuidaban ganado. Había sido un animal el que lo golpeó en el pecho y justo en aquel momento su esposo murió. La señora le mostró una foto de su esposo que tenía en un pequeño rincón de la casa entre algunas veladoras. Cuando el patrón vio la foto, comenzó a llorar junto con la señora. Se dio cuenta de que era el mismo hombre extraño que semanas atrás había llegado a trabajar con él en la finca. Allí fue cuando se dio cuenta de por qué el extraño comportamiento de aquel hombre. La manera en que había subido a las bestias a los camiones y por qué comía veladoras. Y cuentan que cuando los trabajadores de las fincas de las costas de Guatemala no pueden subir a los animales, todavía llega aquel hombre a subirlos con la misma facilidad con que los subía cuando aún estaba vivo. Yo soy
el documentalista. Y esto fue El Último Pago. Con agradecimiento especial para el señor Gabino Pío García, que fue quien nos contó esta historia. Saludos también para Francisco Pío Jiménez, Jason Leonardo, Erickson Alexander, Anderson David, Jason Leonardo Pío García, Erickson Alexander Pío García, Anderson David Pío García y Leandro Noel de Jesús Pío García. Gracias y hasta la próxima.